Gracias, Daniel, muy amable. José, bienvenido. Un placer tenerte acá en la plataforma de I99 y pues obviamente todos los que nos ven y nos escuchan por esta señal. Cuéntanos un poquito cuál es tu reflexión luego de la aprobación de la ley energética reales que existe en esta ley. Cuéntanos un poquito. Buenos días, Jaime. Buenos días a la audiencia de I99, a todos los amigos que están en la mesa. En realidad, la semana pasada hablamos algo de esto con Ujú. Javier, cuando estaba en discusión la ley, y yo le decía que la ley no tiene todo lo que a mí me gustaría que pudiera tener para efectos de hacer más competitivo, sobre todo el sector energético y en la parte eléctrica, ¿no? Y más aún una ley que está muy enfocada a la parte eléctrica, no a la parte energética, más allá que se la denomina como ley de competencia energética, ley orgánica para la competitividad energética, ¿no? Eh, Creo yo que la ley del 96, del 10 de octubre del año 1996, era mucho más completa que la ley que sale en el 2015 y que ahora se hace esta reforma sobre esa ley del 2015, ¿no? En donde justamente se creaba el mercado eléctrico mayorista y se atraía la inversión privada para el sector eléctrico. El sector eléctrico, para las inversiones, sobre todo en generación, necesita y demanda altos recursos. Y estos altos recursos no se los ve muy claramente como con destino al Ecuador, y más aún con todo el esquema jurídico que actualmente tenemos en el país. Y esta ley no le aporta tanto como se esperaba o como era la expectativa para que se atraiga inversiones en este sector como se quisiera. José, pero entonces eso significa que hoy en día ya podemos, digamos, generar nuestra propia energía, empresa privada, etcétera, ¿o no? A ver, sí se puede. De hecho, existen empresas privadas que están generando electricidad Ujú. acá, ¿no? Algunas hidroeléctricas pequeñas, de entre 20, 40 megavatios existen. Eh, y lo hacen con el marco vigente, ojo, no necesita un nuevo marco. Y venden su energía al sistema o en algunos casos actúan como autogeneradores que entregan la energía para sus dueños. Existen ciertos grupos económicos en el Ecuador que tienen sus propias generadoras y a través de ellas se abastecen de energía para sus industrias, para sus instalaciones comerciales y el resto lo venden al sistema. Aquí yo creo que lo que se buscaba era una ley que atraiga, pero creo que más bien el enfoque terminó siendo mucho en el tema de las energías renovables no convencionales. Es decir, hablemos de esto de la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía geotérmica, en donde no necesariamente somos muy ricos en el país como recurso, ¿no? Es decir, no es que tenemos la gran cantidad de recursos de viento, por ejemplo, ¿no? El Ecuador Claro. no se caracteriza por eso. Existen dos proyectos insignes. El uno es en Huascachaca, en Santa Isabel, con, me parece, 50 megavatios, y el otro es Villonaco, en la ciudad de Loja, que se supone que deberá terminar teniendo unos 100 megavatios. Existe una concesión entregada, pero no se ha construido, por ejemplo. Existe en fotovoltaico el proyecto Aromo, que se concesionó ya hace 1 o 2 años, se hizo una licitación internacional, ganó un grupo español, pero tampoco se han instalado esos 200 megavatios, por decirte algo, ¿no? Ok. Y eso porque están todas las características del país no tan convenientes para atraer esas inversiones. Eh, pero en cambio sí tenemos mucha hidroelectricidad y energía hídrica que podríamos utilizar, ¿no? Tenemos el proyecto como por ejemplo el proyecto Santiago, que podríamos llegar a tener más de 2.000 megavatios instalados ahí. Tenemos el mismo proyecto Cardenillo, que es parte de la cascada de Masar, Hidropaute, Sopladora, que podríamos tener unos 400 a 500 megavatios adicionales y otros más. Pero esta ley no le da todo ese atractivo para que se traigan las ingentes cantidades de dinero que se necesitan, ¿no? Para un proyecto como Santiago necesita traer no menos de 3.000 millones a 4.000 millones de dólares, dependiendo el tamaño que finalmente le quieras dar, ¿no? Un proyecto como Claro. Cardenillo necesitas 800 a 900 millones de dólares y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que hay que indicar, más allá de la ley, que no genera tampoco la competencia que tú necesitarías entre generadores para que finalmente el usuario se vea beneficiado. Yo creo que el gran reto que tiene por delante el gobierno es utilizar las herramientas que ya tenía, esta herramienta utilizarla en la medida que lo puedan necesitar para ordenar el sector energético del Ecuador. Y el sector energético no hay que verlo solo como electricidad, hay que verlo como gas, hay que verlo como Ujú. petróleo, hay que verlo como energía eléctrica. Con esa concepción global tú puedes tener una idea de lo que necesitamos como energía en el país. Mira tú que solamente hablando de gas natural, en donde no hemos explotado justamente este recurso en la magnitud que sea,
apenas sacamos 25 millones de pies cúbicos día del campo Amistad. Y ese campo tiene más capacidad, haciendo las inversiones del caso, para darnos más pies cúbicos día de gas natural. Pero en cambio nuestros vecinos, Colombia, produce e importa 1.200 millones de pies cúbicos día. Y Perú está por los 1.400 millones. Entonces, esas diferencias, esas asimetrías tan grandes en vecinos que son competencia directa nuestra en muchos productos y que utilizan este gas como fuente energética para todos sus procesos productivos, nos pone en una situación de competencia bastante distante. Entonces yo creo que ahí es donde hay que trabajar. Entonces hay que tener la visión. Y para eso tú no necesitas una ley, Jaime. Tú para eso lo que necesitas es tener la decisión y la voluntad política de poner en los puestos adecuados a las personas adecuadas y que tengan una visión de corto plazo para superar las crisis y de mediano y largo plazo para ver hacia dónde debe caminar el sector energético del país. Y en eso creo que estamos huérfanos. Sí, correcto. Ahora, justamente yo le preguntaba a uno de los técnicos en la materia, un técnico que está en México, o está en la Embajada de México, decía, yo le decía, ¿por qué no podemos ir por otra alternativa que no sea la hidroeléctrica? Es decir, la eólica, la solar, etcétera. Y lo que él me respondió es que son proyectos muy costosos. Y no sé si tú has visto, hay una especie de video en redes sociales en China, que en el mar generan justamente energía. Y decía, ¿por qué no podemos poner algo así similar aquí en el Ecuador para no depender solamente de que si llueve o no llueve? ¿Es eso factible o realmente estoy hablando tonterías por no ser técnico? No, lo que te dijeron es bastante correcto. Es decir, por un lado los costos por megavatio son mayores en términos, y por otro lado es la disponibilidad del recurso. Es decir, no creas que el Ecuador, más allá que esté en la línea ecuatorial, tenemos una luminosidad altísima. La mayor luminosidad que tiene el Ecuador está en el norte de la ciudad de Quito, por ejemplo, o la provincia del Pichincha, ¿no? Está en la zona de Tabacundo, está en la zona de Cayambe, que es la zona, por ejemplo, donde están afincadas todas nuestras florícolas. Y justamente están afincadas ahí por la alta luminosidad que tenemos, ¿no? Y así otros sectores puntuales de la costa, pero son mucho más costosos. Y otra cosa, son proyectos que no te pueden generar las 24 horas. Y ahí viene el alto costo, ¿no? Y por otro lado, la transferencia de la energía que tú tienes de solar a energía eléctrica anda en el orden eficiente en los actuales momentos, llegando a los 23 y 24%. En cambio, que en hidroelectricidad tú podrías tener relaciones que pueden llegar al 50, 60, 70%, dependiendo de la ubicación, dependiendo de la caída. Y entonces ahí comienzas a ver, y las 24 horas del día, ¿no? Entonces, esas son las diferencias, ¿no? La energía eólica podríamos hablar algo parecido, no todo el tiempo tienes vientos, ¿cierto? Y eso te disminuye su capacidad. Entonces, lo lógico dentro de una política de Estado de largo plazo es explotar al máximo ese recurso que tú tienes que tener, sin dañar el medio ambiente, claro está, respetando las condiciones, porque no creamos que la energía hidroeléctrica no contamina, es decir, si lo vemos bajo otra acepción, también en cierto modo afecta, porque afecta a las poblaciones, porque tienes que derivar cauces de ríos, inundaciones que se ocasionan en sitios donde no estaban antes inundados, pero en todo caso es un recurso renovable. Ese recurso renovable el Ecuador, gracias a Dios, lo tiene todavía en abundancia y hay que utilizarlo, ¿no? Es como el petróleo, es decir, y ahí bien entramos nuevamente en la onda de la política energética, es decir, es una barrabasada sacar de operación los pozos del ITT, que nos producen 1.200 millones de dólares al año promedio, porque a 4 fulanos se les ocurre promover una consulta en ese sentido, ¿no es cierto? Y se olvida que eso es un recurso natural que tiene el país y que tiene que explotarlo y que tiene que hacerlo bajo las condiciones ambientales adecuadas, ¿no? Y eso también es parte de una política de Estado y de gobierno de lo que quiere hacer en materia energética. Y yo creo que para eso no necesitas una ley, en muchos casos. Clarísimo, clarísimo, José. La verdad es que esperemos que pongan a las personas ideales en los puestos ideales, porque de lo contrario vamos a estar de mal en peor. Le voy a dar paso a mis compañeros en cabina. Daniel Solórzano tiene más preguntas para ti. Daniel, te escuchamos. Adelante. Doy paso como caballero a Luis Salgadillo. Muchas gracias, Daniel. José, qué gusto saludarte. Buenos Hola, días Luisa. y feliz Un gran año. abrazo. No había tenido el gusto de entrevistarte este nuevo año. Bueno, yo tengo algunas preguntas y tú que seguramente como experto habrás tenido la oportunidad de revisar a profundidad la ley. Quisiera saber si hay algo en ella que pueda tener algún tipo de repercusión en el ciudadano común,
Es decir, en lo que concierne al tema tarifario, definitivamente en un país como el nuestro, donde es conocido por todos los graves problemas de liquidez que tiene no solamente el Estado, sino que el común denominador de la gente, una buena parte desempleada, otros subempleados, otros que terminamos subsidiando los temas de energía de los sectores populares, porque pagamos estos impuestos. Sé que hay un hueco negro grande en el tema energético de estos sectores que definitivamente o roban energía o simplemente nunca pagan las planillas. Pero a la clase media, el día que te olvidaste de pagar o simplemente no tuviste para pagar, cuando te das cuenta ya estás a oscuras o sin energía, indistintamente de si tienes un familiar o adulto mayor conectado a un tanque de oxígeno o cualquier cosa de esa naturaleza. Y tienes que ver cómo haces, porque si no pagas, no te reconectan el servicio, porque de algún lugar tiene que el Estado también recibir recursos. ¿Qué hay en esa propuesta de ley que fue aprobada ya por la Asamblea para revisar el tema tarifario y que esté más acorde a nuestra realidad? Uno. Y lo segundo, ¿qué hay también para poder lograr cobrar toda esa deuda incobrable o impagable durante décadas, mi querido José? Luisa, muchas gracias y también te envío un gran abrazo y desearte lo mejor en este año, ¿no? Y sobre todo a todos y cada uno de los que nos están escuchando en esta época un poco complicada, en la que tenemos que ser solidarios más que nunca con nuestras Fuerzas Armadas, con nuestros policías, con el mismo gobierno nacional que ha tomado la decisión y la firmeza de hacerles frente a este problema que realmente nos complica la vida a todos. Mira, la ley como tal no te habla de las tarifas, y eso está establecido ya en la ley vigente, y existe un procedimiento para la revisión. Yo he sido un crítico por muchos años de cómo se maneja el pliego tarifario, sobre todo por la afectación que tiene y hace a los sectores residenciales medios y altos, sobre todo en la zona de la costa, por nuestras costumbres de uso y porque tienes una tarifa que va creciendo exponencialmente en el tiempo por etapas, ¿no?, de consumo. Yo creo que eso debiera ser revisado y es preferible tal vez al grupo de la clase media, de la costa, ponerle una tarifa, yo no diría preferencial, una tarifa plana que justamente cubre estas situaciones, porque no es justo que llegado a un nivel de consumo, claro, consumo alto, llegues a pagar hasta 67 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? Eso es una locura. Entonces, eso rebasa cualquier precio que puedas tener internacionalmente y no se compadece peor de la economía ecuatoriana. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que los subsidios no son un mal, como tampoco son una bondad. Los subsidios tienes que darlos cuando tienes que darlos. Lo malo es sostenerlos de manera perdurable en el tiempo, de manera permanente. Es decir, los subsidios que se vuelven permanentes son subsidios que están siendo dañinos porque el fin para el cual fueron creados no está siendo solucionado. En el caso particular del Ecuador, el fin para el cual fueron creados, en el caso particular de la subsidio eléctrico al sector popular, es para los sectores pobres. Significa que la pobreza en el país no ha mejorado, no ha cambiado su situación. Y como bien tú también indicaste, mucho de ese subsidio no lo paga el Estado. Lo pagamos los consumidores residenciales, medios y altos, porque tenemos inclusive un casillero en nuestra planilla de energía eléctrica que habla de subsidio cruzado, ¿ya? Y si el Estado, como una política, ha tomado la decisión de subsidiar la tarifa, debe hacerlo de acuerdo a lo que mandan las mejores prácticas. Un subsidio directo, que salga de la caja fiscal, que salgan de nuestros impuestos. Pero no puede seguir grabando un servicio que ya de por sí es grabado por otros rubros. Entonces, creo yo que eso no nos soluciona la ley. Pero creo que sí lo podría solucionar una decisión política del gobierno, dando las instrucciones adecuadas al ente de regulación para revisar el pliego tarifario, por ejemplo, a pesar de que la ley establece que tiene que revisarlo hasta diciembre y entra en vigencia a partir del mes de enero. Pero yo creo que nadie en el país se molestaría si, haciendo la acepción de por esta única ocasión, revisan el tema y nos los ponen en vigencia, digamos que a partir del mes de febrero. Por otro lado, existe un artículo que exonera del pago de intereses
¿no es cierto?, a quienes tienen deudas acumuladas en la parte eléctrica. Las deudas acumuladas superan los 400 y pico de millones a las empresas distribuidoras. De esto habría que determinar con claridad, Luisa, cuánto significa intereses, ¿ya? Porque muchas veces las empresas distribuidoras, que son empresas públicas y por ende controladas por la Contraloría, los funcionarios o de turno o permanente, para cuidarse, toman las medidas más extremas y allá que el ciudadano las pague. Y entonces, deudas que pueden ser pagables en un inicio, sin tanto cargo de interés, en el tiempo se convierten en impagables, porque comienzas a cargarle muchísimo interés de mora, que en realidad lo hace inviable. Esta medida yo creo que la ha tomado el gobierno cuando envía la ley, con la finalidad de que exista un saneamiento o una recuperación de cartera por parte de las empresas eléctricas y que le dé un poco de liquidez, porque también las empresas eléctricas están bastante líquidas. Pero en este punto hay que anotar, nuevamente, tú no necesitas tener una ley para tener buenos funcionarios frente a estas administradoras o estas distribuidoras de electricidad y que hagan bien su trabajo eficientemente. Parte del trabajo no solamente es administrar el recurso que te están entregando, sino adicionalmente generar recursos. ¿Y cómo tú generas recursos? Cobrando con oportunidad, por ejemplo, las planillas de electricidad a todos tus consumidores, pagándole a tiempo a tus proveedores, porque si no se vuelve una cadena de ineficiencia las que comienzan a circular en ese entorno. Y yo creo que uno de los graves problemas que ha adolecido el sector eléctrico en su cadena de producción, que es generación, transmisión y distribución, es que tenemos mucha administración improvisada o mucha administración política. Y para eso no necesitas una ley, para eso necesitas tener una decisión política de mejorar esas administraciones. Y yo creo que en ese orden de cosas hay que ir trabajando. Me preocupa en la ley, hablando de esto último, esa disposición cuarta, en donde se establece claramente por parte de la Asamblea, porque eso lo crea la Asamblea, que no se puede delegar al sector privado el manejo de empresas del sector eléctrico que pertenecen mayoritariamente al Estado. Eso me parece un error, porque tú podrías perfectamente distribuir, por ejemplo, empresas distribuidoras o una generadora, por ejemplo, Hidropaute, que en algún momento de su mejor eficiencia, me acuerdo que en el gobierno del doctor Noboa se llegó a manejar con 25 personas, en la actualidad son cientos los que están metidos ahí. Entonces, qué bueno sería, por ejemplo, entregarle o delegarle la administración, no estamos hablando de privatizarla, para hacerla más eficiente. Entonces ahí tú comienzas a ver que ese menor costo de generación lo puedes trasladar al sistema, y si lo trasladas al sistema, eso se debe ver reflejado, por ejemplo, en la tarifa. Entonces, son cosas que se pueden hacer, pero ya expresamente en la ley le colocaron de que nada de lo que es sector eléctrico que le pertenece al sector estatal, al Estado, puede ser delegada su administración al sector privado. Me parece que eso es un error. Entiendo, estimado José. Tengo otra pregunta y esta guarda relación, tú que eres un hombre bien informado y que este es un tema que te apasiona y del cual eres experto. Son dos en una. ¿Cómo andan los temas legales en contra de las empresas que hicieron los trabajos de construcción de determinadas centrales hidroeléctricas que se construyeron con anuncios de bombos y platillos que iban pues un poco más y a permitirnos hasta la energía gratis? Ya íbamos a tener tanta energía que se iba a producir en el país que no solamente que íbamos a tener para exportar, sino que aquí a lo mejor ya hasta gratis o no íbamos a pagar nada porque íbamos a tener energía abundante y al mejor costo. ¿Qué conoces de cómo anda aquello? Si el Estado ha podido exigir y lograr que estas empresas que no realizaron bien su trabajo, si es que se determina que efectivamente fue así, como creo que trascendió había ocurrido, al menos con alguna de estas centrales, si ha cumplido o no, si estamos como Estado en capacidad de demandar y exigir que vengan a restablecer o a corregir esos daños. Eso es lo uno. Y lo segundo, ¿qué dice? Porque me imagino que algo debe decir la ley con respecto al tema del mantenimiento de cada una de las empresas generadoras de energía en el país. Porque a mí sí me preocupa muchísimo lo que tú acabas de decir. No es lo mismo que una empresa o una central que bien podría haberse manejado, como ya ocurrió en el pasado, tú has citado el gobierno de Noboa, con más o menos 25 personas,
ahora tenga una plantilla de más de 100 trabajadores, a guisa de ejemplo, pero resulta que en materia de mantenimiento, o sea, tenemos para pagar a los trabajadores, pero no tenemos para poder hacer el mantenimiento que requieren obras de esta envergadura, y por eso es que luego nos pasa lo que nos pasa. Bueno, vuelvo al tema que hablaba antes, ¿no? Por ejemplo, esta crisis que acabamos de pasar de los apagones en el mes de octubre y noviembre pudo haberse paliado si es que hubiésemos tenido todo nuestro parque térmico operativo. Nuestro parque térmico en el país es cerca de 3.000 megavatios y el déficit que tuvimos fue entre 450 y 650 en generación instalada, y eso traducirlo en energía, ¿no? Que eran como 10 gigavatios hora día. El tema ahí pasa porque esas unidades no estuvieron a tiempo operativas. Hubieron pedidos formales de funcionarios para que esto se haga. Había que invertir en ese momento 100 o 120 millones de dólares. No se lo hizo y por ende tuvimos que recurrir, por un lado, a comprar a valores excesivos. Yo calculo que la factura andará sobre los 400 millones de dólares, ¿ya? Es decir, fíjate la relación, ¿no? Podíamos haber gastado 100, 120, pero terminamos pagando 400. Y aparte de eso, no tenemos nuestras unidades operativas, ¿no? Y por otro lado, tuviste también apagones, es decir, la gente sufrió pérdidas. Entonces, creo que eso no pasa necesariamente por una ley, eso pasa por una gestión administrativa deficiente. Y los últimos 6 años o un poco más, ha habido mucha deficiencia en el sector energético del país. El sector energético está abandonado, Luis. No ha habido una política de Estado. Y eso creo que es uno de los grandes retos que tiene el gobierno del presidente Noboa. Establecer una clara política de Estado en materia y poner en su caso cada uno de estos sitios gente que conozca el sector y que lo vaya a administrar adecuadamente. Quiere decir entonces que se pone una vez más en evidencia y de manifiesto que en la mayoría de las ocasiones el Estado ha demostrado no ser un buen administrador. De allí que no entiendo por qué hay grupos dedicados a satanizar el hecho de la presencia de un privado ayudando en la administración o siendo parte de la administración de las empresas públicas y más aún cuando se trata de sectores estratégicos. Creo que todos los excesos son malos y siempre hay que buscar un punto de equilibrio, pero no se puede satanizar estos temas. De mi parte, te agradezco por la respuesta a mis interrogantes, mi querido José. Le doy el paso a mi amigo y compañero Daniel Solórzano. Daniel. Gracias, Luisa. José, lo quiero sacar un poquito de su evidente experticia, que es el sector eléctrico. Y como experto, obvio, en el sector eléctrico, quiero que me dé su opinión sobre el anuncio que ha dicho el presidente de la República, Daniel Noboa, de incrementar el IVA al 15% justamente para cubrir el déficit fiscal. ¿Esto va a afectar también en alguna medida el sector eléctrico como tal? A ver, cualquier tema impositivo finalmente te pasa facturas a toda la economía. Ajá. Como principio, ¿no? A no ser que tú tengas exoneraciones, pero esos son puntuales. Yo creo que la medida que toma el gobierno, más allá que sea acertada o desacertada, es una necesidad por todo el cúmulo de cosas que se han venido acumulando en el tiempo. Y esta es una pelota que tiene que alguien pararla, ¿no? Y si la vía más inmediata es el IVA, vamos a tener que asumir ese costo, ¿no es cierto? Y por otro lado, más que asumirlo, es ser lo más ingenioso para no perder competitividad. Porque esto puede significar, por otro lado, que muchas empresas vayan a tener que restringir, por ejemplo, capital de trabajo, ¿no es cierto? Recursos humanos para un poco ser justamente competitivos en función de este incremento que se está dando, ¿no? Yo creo que es un gran reto el que se tiene por delante. Yo creo que esto tendría que venir acompañado de ciertos estímulos en algunos casos para ciertos sectores de la economía. No estoy diciendo que les den beneficios tributarios u otras cosas, sino ciertos estímulos que le favorezcan para que puedan compensar esta subida con otras medidas que le permitan ser competitivos en los mercados. No nos olvidemos que nuestra economía es dolarizada y justamente frente a otras economías que no lo son, a veces perdemos competitividad, por ejemplo, en el ámbito turístico. Y eso creo que hay que trabajarlo.
Yo creo que por otro lado, una de las medidas que se deben tomar, y eso ya volviendo al área energética, Daniel, Sí. tiene que ver con el tema de los subsidios a los combustibles. ¿Ya? El subsidio a los combustibles no le está llegando realmente a quien lo necesita. Este es un tema que se cae de maduro y creo que hay que trabajar en ello. El año pasado se llegaron a hablar de cifras que llegaban hasta los 7.000 millones de dólares. Esto estaba sujeto al precio internacional del petróleo, ¿no es cierto? Si el precio internacional del petróleo está alto, todos los combustibles que importamos son mucho más caros. En este año se habla de que no es menos de 3.000 millones de dólares esa factura, que es más o menos la misma cantidad que se aspiraría, yo tengo entendido, a recaudar con estos 3 puntos del IVA. Entonces estás hablando de que si tú pudieras tomar estas dos medidas, el déficit fiscal que está hablándose este año, que sería entre 5.000 millones de dólares aproximadamente, perfectamente lo podrías equilibrar con estas dos medidas. Claro está, hay que tener la suficiencia política para poderlo hacer, es decir, así como todos estos asambleístas salieron a apoyar voluntariamente y efusivamente al gobierno nacional en el problema que estamos atravesando en esta lucha contra este crimen organizado que se ha dado, debieran también salir en algún momento a apoyar este tipo de medidas, por ejemplo, ¿no? Porque de esa manera podemos hacer que el subsidio realmente, a través de mecanismos adecuados, llegue a la gente que lo necesita. Por ejemplo, el tema del gas. El tema del gas es un subsidio que se va a necesitar puntualmente para un grupo muy pequeño, pero nos está llegando como subsidio a grupos que no necesariamente lo necesitamos. Idéntica cosa en los combustibles. Entonces yo creo que ahí hay una tarea por hacer por parte del gobierno nacional, es una tarea heredada, no es responsabilidad de ellos, pero va a tener que cubrir este déficit fiscal no solamente para enfrentar esta guerra interna que la ha definido el presidente de la República, sino también para enfrentar una mayor guerra interna que tenemos, que es la guerra contra la pobreza. La gente necesita comer y hay que buscar de alguna manera a través del presupuesto nacional generar fuentes y recursos que a la gente le permita llevar un plato a la mesa. Ingeniero, dicho esto, los servicios básicos no están grabados con IVA, por lo tanto, no es que eso va a afectar también las planillas, ¿verdad? Entiendo eso. Pero, No ya, debe, pero en todo caso, pero todo lo que está en el entorno probablemente sí. Es decir, si tú le vas a comprar los uniformes eso. a los funcionarios de la empresa, vienen cargados con IVA. Todos los insumos que compras, materiales y otros servicios que las propias empresas compran a terceros, vienen cargados con IVA, ¿no? Entonces, eso al final del día pasa cuenta, pero en el sector eléctrico particularmente, como mencionaba antes, solo se revisan las tarifas hasta finales de cada año y entran en vigencia el año siguiente. Significa que no hay posibilidades. Okay. Pero probablemente concesionarios como los de agua o alguna cosa que se vean afectados en esto, es posible que, dependiendo de los contratos de concesión que tengan, vayan a sus respectivos concesionadores, en estos casos los gobiernos cantonales o seccionales, a pedirles que al final les revisen sus tarifas y que esto los llegase a afectar. Dudo mucho, pero en todo caso son temas a considerar. Bien, lo saco del tema eléctrico y lo quiero llevar al tema humano, básicamente con un bonito gesto que hicieron usted como presidente del Club Sport Emelec, el señor Álvarez como presidente del Club Barcelona, y también el representante de la Liga Pro, que fue esto de entregar víveres a las Fuerzas Armadas. Es un gesto que sin duda refleja que la sociedad tiene que estar unida ante este conflicto interno inédito, ingeniero. Sí, nuestros equipos, el Club Sport Emelec, Barcelona, son equipos que le pertenecen a la comunidad, primeramente a la comunidad guayaquileña y a la comunidad ecuatoriana. Son los equipos líderes en todo el sentido de la palabra, más allá que a veces no nos acompañan los resultados, pero son los referentes, inclusive de país, y son los que tenemos que salir en primera fila a dar la cara, a poner el hombro para apoyar esta situación por la que estamos atravesando. El año pasado hicimos también una colecta cuando hubieron problemas de otra índole y también nos hicimos llegar a nuestra gente en otras provincias. Y yo creo que los clubes estamos para eso. Los clubes representamos en cierto modo el sentir nacional, clubes tan populares como Barcelona y Emelec, y por tanto tenemos que responder a estas situaciones que se nos presentan, ¿no? Yo creo que ha sido muy bienvenida esta situación, pero creo que los más satisfechos de la gestión hecha somos nosotros. Nos sentimos alegres, contentos por este pequeño granito de arena que pudimos entregarle el día de ayer a nuestras Fuerzas Armadas, a nuestra Policía Nacional,
a la fuerza cantonal, porque también existe la policía metropolitana que también está apoyando en este tema, porque este es un tema de todos, Daniel, no es un tema solamente de la policía, no es un tema solamente de Fuerzas Armadas, es un tema de todos. Y yo creo que en esto tenemos que cerrar filas para que el país se pacifique nuevamente y unidos poder trabajar en paz. Muy bien, ingeniero José Pileggi, muchísimas gracias por compartir sus opiniones en lo que tiene que ver con el sector energético y brevemente también con la crisis que vive el país a propósito de este conflicto interno. Gracias, ingeniero, que tenga buen día. A las órdenes, Daniel, siempre un abrazo a todos y a la audiencia de I99 que nos ha escuchado. Luisa solo tiene detalle, unas palabritas. A ver. Un detalle. José, ¿cómo está nuestro equipo? Yo no le quería preguntar, no, pero yo ya... sí le quiero preguntar. Está bien, dele, yo soy emelecista. Bueno, usted tiene todo el derecho, Luisa. Gracias, mi querido Daniel. Bueno, es público, ¿no? Hemos hecho unas contrataciones muy interesantes, que estamos muy ilusionados este año 2024. Pero vaya al estadio, Luisa. Yo estoy esperando que José me invite al estadio para poder estar ahí en primera fila. Te voy a invitar, Luisa, y también a nuestros amigos que están ahí en la mesa. Bueno, le tomo la palabra. Hoy, viernes 12. Y este segundo semestre, yo a partir del segundo semestre, o la segunda fase del campeonato, desde el año pasado, tomé la comisión de fútbol a cargo directamente. Tuvimos resultados ya bastante distintos en la segunda etapa, hicimos mejoras sustanciales y con esa misma línea de acción estamos trabajando ahora al inicio de esta temporada. Hemos trabajado más de 30 días en el que me ha salido un poco más de canas justamente para poder tener un mejor equipo, un equipo más competitivo. Creo que para los que saben de fútbol verán que las figuras que estamos trayendo, tanto nacionales como internacionales, son de jerarquía y queremos dar jerarquía este año al equipo del Club Sport Emelec en la competencia de Liga Pro y también va a haber la competencia de la Copa Ecuador, ¿no? Te tomamos la palabra que vamos a estar ahí en primera fila. Sí. Muchas gracias. Sí. Un abrazo. Enhorabuena gracias. Y gracias y éxitos al bombillo desde aquí. Gracias. Gracias, José. Bueno.